Buenas tardes. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la sexta conferencia y conferencia de clausura del ciclo Lunes en la Ciencia, invierno 2019. El día de hoy nos acompaña el doctor Joaquín Delgado Fernández, profesor investigador del Departamento de Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. El doctor Joaquín es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, obteniendo la medalla al mérito universitario que otorga nuestra Casa de Estudios por el mejor promedio de esa generación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. En 2009 obtuvo el premio a la docencia por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa. Fue jefe de área de investigación de ecuaciones diferenciales y geometría, coordinador de la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales, jefe del área de análisis numéricos y modelación matemática y coordinador del posgrado divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en la UAM Iztapalapa. Realizó una estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesor visitante en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Hizo una estancia en el Northwestern University de USA. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Fue investigador visitante extranjero en el Laboratorio Nacional de Computación Científica en Río de Janeiro, Brasil, y profesor invitado en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Esta tarde nos presenta la conferencia Modelos Matemáticos de Tráfico Vehicular. Por este proyecto de investigación, la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el Premio a la Investigación 2018. Sea usted bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias primeramente por la invitación y por la presentación. Miren, en esta sesión quiero transmitirles, más que mostrarles el tipo de trabajo que hacemos, las ideas principales que hay detrás de la modelación del tráfico vehicular. Y como el tiempo es muy corto, voy a presentarles solamente un enfoque con cierto detalle y les voy a presentar otro estilo de modelar al final de la charla, y les voy a presentar al final unos videos, digamos, de cómo se extienden algunas de estas ideas. Este no es el plan de la charla, es solamente, digamos, una lista de temas, digamos, que incluyen mi investigación junto con la de otros colegas. Entonces, les voy a presentar alguna parte de este índice. Les voy a hablar primero de la evidencia experimental de tráfico vehicular, qué es lo que se sabe de tráfico vehicular. Y desgraciadamente las cosas rápidamente pasan, se vuelven obsoletas. Entonces, de las observaciones experimentales que les voy a hablar aquí, probablemente tendrán unos 10 años, por ejemplo. Y de 10 años para acá hay otras tecnologías de las que les haré mención más adelante. Voy a introducir esta idea, digamos, antigua, pero muy profunda, de lo que los ingenieros en transporte llamaban el diagrama fundamental de tráfico vehicular. Les voy a hablar con cierto cuidado de esto que llamamos el estilo de modelar o los modelos continuos de tráfico vehicular. En este enfoque, los autos, digamos, pierden su naturaleza particular, digamos, si las vemos como partículas de un fluido. Imagínense, por ejemplo, que ustedes, ahora es muy fácil
ver videos de cualquier cosa que se pueda imaginar. Imagínense que están observando a lo largo de una carretera los autos individuales, cómo avanzan a lo largo de un carril, por ejemplo, ¿no? Y si están suficientemente cerca en su dron imaginario, entonces podrán distinguir inclusive la forma de los autos, qué tan largos son, el color que tienen, etcétera. Pero si ese dron imaginario se aleja cada vez más, pues entonces cada vez verían, no podrían distinguir un auto del otro, sino verían esencialmente un continuo, como una fila de hormigas que avanzan a lo largo de ese carril. Entonces, cuando digamos que estamos suficientemente lejos del punto de observación, podríamos pensar que tenemos un continuo de autos en vez de autos individuales. A eso me refiero con lo que llamamos aquí modelos continuos de tráfico vehicular. Y voy a presentarles un modelo muy sencillo debido a Lighthill y Witham, pero lo vamos a explotar con mucho detalle y vamos a ver cómo esa propuesta tan simple nos permite hacer algunas predicciones teóricas de índole fundamental en el tráfico vehicular. Voy a hablarles un poquito de lo que ocurre en este tipo de modelos, las ondas de rarificación, ondas de choque, y voy a parar aquí. Esta parte que viene aquí en este índice se refiere a modelos más complicados del tipo continuo. Y como mencionó mi presentador hace un momento, este fue un trabajo de investigación que junto con la doctora Patricia Saavedra hemos venido desarrollando desde hace ya algunos años y con la doctora Rosa María Velasco de Física. Pero no voy a tener tiempo de platicarles de así que solamente presentaré unas ideas básicas. Por supuesto, tengo varias referencias que les voy a recomendar a ustedes si quieren ahondar más en este tema. Les voy a hablar un poquito más, me voy a tomar un par de láminas, cuando mucho, para hablarles de otro estilo de modelar que se llaman los autómatas celulares. Y si me da tiempo les voy a hablar un poquito de otro enfoque en la modelación que se llaman modelos de fuerzas sociales o modelos de car following que se llaman. Y les voy a dar una aplicación sorprendentemente interesante, no al tráfico vehicular, sino al movimiento de personas, que se llama tráfico peatonal. Entonces, este es el plan que tengo para la charla. Les comentaba que los grandes enfoques para la modelación del tráfico vehicular se pueden, digamos, clasificar en estas tres grandes líneas de investigación. En el enfoque macroscópico hacemos una analogía del tráfico vehicular con los fluidos. Entonces, los fluidos, por ejemplo, el fluido en una manguera, lo podemos, un fluido en general compresible, lo podemos describir por la densidad que tiene el gas en una posición y un tiempo dado. Lo podemos describir también por la velocidad, el campo de velocidades que ocurre en ese punto y ese instante dado. Hay dos variables clásicas para los fluidos que se llaman la densidad y la velocidad, que son las variables con las cuales se hace la modelación macroscópica. Y esencialmente los modelos se traducen en ecuaciones diferenciales parciales de diversos tipos, esencialmente hiperbólicas, pero también aparecen otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Y les voy a hablar con mucho detalle de este tipo de modelación. En el enfoque microscópico es el enfoque de los autómatas celulares, lo voy a abreviar de esta manera. En los autómatas celulares ocurre algo que simplifica la modelación, pero por otro lado permite hacer simulaciones sorprendentes. En el enfoque microscópico, digamos, los autos se idealizan como si fueran objetos que ocupan un lugar, por ejemplo, el cuadro que estoy pisando en este momento, y el auto lleva una velocidad, pero de un número finito de posibilidades. Entonces, digamos que de manera simplificada, en el enfoque de autómatas celulares, nosotros representamos la carretera por un conjunto discreto de lugares y vamos a pensar que los autos cambian de lugar instantáneamente, de una iteración para la otra. Entonces, en este momento vemos a un auto en esta posición con una velocidad, por ejemplo, de 3, ese auto avanzará 3 pasos, digamos, la unidad de tiempo es una iteración, digamos, ¿no? Entonces, y ese auto llevará una cierta velocidad
dependiendo de quién tenga al frente. Entonces se llaman leyes locales de evolución y se llaman autómatas celulares porque, a diferencia, si ustedes han escuchado un poco en mecánica o en ecuaciones diferenciales, de lo que llamamos el espacio-fase o el espacio de estados, donde el movimiento de las partículas, por ejemplo, se describe por posiciones y velocidades. En el caso de los autómatas celulares, tanto el estado, los estados, son discretos, solo toman un número finito de valores, alias las posibles velocidades que puede llevar ese objeto es un número finito de velocidades. Estamos discretizando el espacio y también el tiempo, porque el tiempo evoluciona, digamos, a saltos. Entonces, los autómatas celulares son un remedio de lo que llamaríamos un sistema dinámico, pero realmente no es un sistema dinámico, porque el estado, el espacio de estados y el tiempo varían de manera discreta o discontinua. Al final les voy a hablar un poquito de este enfoque. En los modelos de car following, el nombre, bueno, decidí no traducirlo porque es difícil traducirlo al español, pero car following significa que los autos se mueven de manera continua, por ejemplo, a lo largo de una línea, y el conductor responde a quien tenga al frente de él. Entonces, por ejemplo, si al frente de él tiene un auto que está muy cerca de él, naturalmente su reacción será a desacelerar y tratar de poner el freno. En cambio, si tiene el espacio libre, tratará de acelerar lo que le permita el límite de velocidad. Entonces, detrás de esto hay un sistema muy simple de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que nos permite describir este tipo de modelos. Bueno, hay referencias básicas que yo les quiero recomendar. Esta referencia de Richard Habermas son referencias muy viejas. Este se llama Mathematical Models, Siam Classics in Applied Mathematics. Este es un libro que escribimos la doctora Patricia Rosa María Velasco y su servidor, que se llama Modelos de Tráfico Vehicular. Entonces, ustedes le dan Google modelos de tráfico vehicular, seguramente van a ir a dar alguno de esos sitios poco recomendables, donde pueden bajar el libro, totalmente gratis, alias mi página de docencia. Este otro autor es un autor muy importante, también son autores muy viejos, pero esta es una referencia exquisita y muy interesante para comenzar a adentrarse en estos temas. A ver. Creo que no me está funcionando perdón. Me fui demasiado rápido. Bueno, déjenme hablarles entonces de cuándo empezó la evidencia empírica del tráfico vehicular. Aquí puse el año, mire, 1959. Les voy a confesar que esta es mi edad, yo nací en este año. Ya imagínense cuántos años tienen las primeras evidencias experimentales. Estos son un puente famoso en Nueva York que se llama el Puente Lincoln y la avenida Merritt en Connecticut, que fue los primeros lugares donde ingenieros muy ingeniosos se pusieron a ciertas distancias a medir con un cronómetro, con un reloj, velocidades, posiciones, contar coches, y empezaron a obtener los primeros datos empíricos de cómo se comporta el tráfico vehicular. Y el interés era muy concreto, porque en aquel entonces estaban construyendo las primeras autopistas, y una pregunta natural es: ¿de qué ancho hago una autopista para que quepa el mayor número de autos, para que tenga la máxima capacidad? Y este es el tipo de evidencia que primero empezaron a recolectar. En esta gráfica, aquí estoy pintando la velocidad contra la densidad. Entonces, imagínense una carretera como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Donde a lo largo de esta carretera, cada punto lo representamos por una variable unidimensional que llamamos X, y a lo largo de esa carretera hay una cierta densidad de autos. Por ejemplo, esto representa densidades bajas de autos, los autos están muy espaciados entre sí. Esto representa altas densidades, flujo congestionado, y esto representa la velocidad con la que se mueven en promedio. Entonces, esta gráfica, esta interpolación que está aquí es muy natural. Nos dice que entre más denso sea el tráfico, la velocidad a la que se mueven los autos disminuye. Eso es bastante obvio y es consistente con la evidencia experimental que tenemos
naturalmente de nuestra experiencia. Por ejemplo, esta curva predice, por ejemplo, que a esta densidad tan alta prácticamente todos los autos van a estar parados, la velocidad de cero. Eso se llama la densidad de embotellamiento. Los datos que obtuvieron, uno puede hasta contar, creo que hay algo así como 16 datos más o menos en esta primera gráfica. Aquí habrá poquito más tal vez, pero muy espaciados. Son justamente los datos que obtuvieron los primeros investigadores de la compañía Ford, por cierto, y fue la primera evidencia experimental. Y estos diagramas fueron tan importantes que los denominaron diagramas fundamentales. Hay dos maneras entonces de representar esa característica principal de los autos, que es graficar la velocidad contra la densidad, que es como está representado aquí, pero también ustedes pueden multiplicar la densidad por la velocidad y eso les da unidades de flujo, número de autos por minuto que pasan por una posición a un tiempo dado. Entonces también podrían graficar flujo contra densidad. Este factor ρ haría que la gráfica tuviera este perfil, un perfil más abombado como si graficáramos densidad contra flujo contra densidad. Entonces son dos maneras alternativas y equivalentes de describir las características principales de la carretera en cuestión. Entonces cada diagrama fundamental, digamos que representa las propiedades características de cualquier carretera, túnel que estemos estudiando. Estos son datos más realistas que fueron tomados en Alemania con estos aparatos que se llaman detectores, ¿cómo los llaman? De inducción. Esencialmente lo que ponen son marcadores que están denotados en esta figura por D1, D2, D3. Es una pista de 4 carriles. Entonces con esos detectores pueden medir, por ejemplo, cuántos autos entran a este punto, cuántos salen en este punto y, por ejemplo, medir la densidad a lo largo de este tramo. Entonces, los datos que obtuvieron ellos son de este tipo. Miren, esta es una gráfica de velocidad contra densidad. Es el análogo de estas primeras gráficas que les acabo de presentar, pero mucho más moderno y con mucha más tecnología, con estos detectores de inducción. Y lo que podemos ver aquí es un detalle mucho más fino de lo que nos presentaban las gráficas anteriores. Por ejemplo, aquí podemos predecir a densidades muy bajas cuál sería la velocidad. Lo llamaríamos el tráfico libre. Cuando hay muy pocos coches, ¿a qué velocidad van en promedio los autos? Aquí, por ejemplo, vemos este cambio de concavidad que no era evidente en cualquiera de las gráficas que les presenté hace un momento. Entonces, la tecnología nos ha permitido tener datos mucho más finos y una descripción cuantitativa mucho más precisa de lo que se tenía hace algunos años. Estos datos probablemente sean, como les dije, de hace unos 10 años más o menos. Pero lo que les quiero comentar es platicarles un poquito es de esta gráfica. Esta gráfica se ve muy rara. Voy a hacer un pequeño truco. Voy a hacer un zoom aquí, aprovechando que puedo hacerlo en mi computadora. Y ahorita regreso. Entonces, miren, esta gráfica es una gráfica de velocidad a lo largo del tiempo en uno de estos detectores, en el detector D5. Entonces, a las 15:30 horas, ustedes se imaginarán, bueno, pues la velocidad aquí es muy alta, pero en cambio un poquito antes la velocidad es prácticamente cero. Ahí como que hubo embotellamientos, ¿no? Esto lo llamaríamos la hora pico, ¿verdad? Entonces, la evolución de la velocidad a lo largo del día cambia y no es lo mismo a horas pico que en otras horas libres. Aquí posiblemente la gente ya llegó a su casa o ya salió de comer y el tráfico está bastante despejado. Esta es una gráfica de flujo contra densidad. Les comenté que si graficamos flujo contra densidad, uno espera tener una gráfica abombada como esta, pero esta gráfica es mucho más sorprendente porque lo que aprendemos, lo que nos enseñan aquí en el primer curso de Mate 1 es funciones, ¿no?
Y esto tiene toda la cara menos la de una función. Una función le asocia a cada densidad, a cada valor de la variable independiente, un valor único de la variable dependiente. Pero díganme si eso pasa aquí. Entonces, aquí tenemos cualquier cosa menos lo que podríamos llamar una función en el sentido estricto, ¿no? Entonces, la dinámica es mucho más complicada. En realidad, lo que pasa es que estos son datos que fueron graficando a lo largo del día. Entonces, si yo creo que no lo tengo en la gráfica, pero si yo siguiera con el apuntador la manera como fueron obtenidos los datos, digamos, primero fue después probablemente después después etcétera, ¿no? Pero lo que quisiéramos describir es una relación, si es que la hay, entre densidad y flujo, y resulta que hay este comportamiento muy complejo. Podemos entonces concluir que hay dos tipos de comportamiento que lo podemos distinguir muy bien a partir de este valor hacia abajo. El flujo crece linealmente con la densidad. Sin embargo, a partir de esta densidad crítica, las cosas son mucho más complicadas. Quisiéramos tener una manera de describir este tipo de comportamientos que en los físicos les gusta pensar que es una especie de cambio de fase, como cuando una sustancia cambia de sólido a líquido o de líquido a vapor, etcétera. Entonces, déjame regresar a la... Okay. Bueno, miren, disculpen, aquí tenía la gráfica. Miren, aquí están indicados con puntitos el orden que fueron encontrados, medidos esos datos. Entonces, es simplemente para reforzar la idea que les comenté en la lámina anterior. Bueno, esta gráfica que les mencioné hace un momento de flujo contra densidad, resulta que los investigadores, algunos de cuyos nombres aparecen aquí, intentaron describir de manera analítica esta dependencia de flujo contra densidad. Y aquí hay algunos modelos. El más simple quizá es el modelo de Green-Shields. Fíjense, Q contra ρ varía linealmente, ¿verdad? Entonces la gráfica de Q contra ρ es una recta. Aquí dice que está en rojo. Pues claro, es una recta que cuando ρ es igual a ρj, esto vale 0, entonces eso correspondería a ρj. En realidad aquí estoy graficando ρ entre ρj. Cuando ρ entre ρj es 1, esto se hace 0, y cuando ρ es 0, entonces esto se convierte en la velocidad máxima entre ρ. Bueno, pues aquí está, digamos, adimensionalizado. Entonces, en rojo está representado este primer modelo debido a Green-Shields, en el que simplemente ajustó una recta con pendiente negativa a los datos empíricos que les platiqué hace un momento, y esto es de los años 59, 60, etcétera. Otro modelo un poquito más sofisticado fue esto debido a Greenberg, está representado en azul en esta gráfica, y tiene una dependencia logarítmica. Si ρ es igual a ρj, esto vale 1, el logaritmo vale 0, y el logaritmo como función de ρ, si se acuerdan, el logaritmo de 1 entre ρ es menos el logaritmo de ρ. El logaritmo es creciente, entonces menos el logaritmo es decreciente. Entonces, todas estas formas funcionales, digamos, describen de manera más o menos precisa este tipo de comportamiento que se ha observado en los diagramas fundamentales, ya sea de velocidad contra densidad o de flujo contra densidad. Por ejemplo, esta curva se representa muy bien por esta curva verde, que tiene esta fórmula explícita, que es algo así como ¿cómo lo llamamos? Una sigmoide. Esto se puede escribir como una tangente hiperbólica, una cosa así, pero esencialmente esta es la forma funcional que tiene una curva que pretende representar estos datos empíricos de manera muy simple. No puse aquí los valores de estas constantes, pero uno las puede dar explícitamente, como fue hecho para graficar esta curva en verde. Entonces, lo primero que hicieron los investigadores fue tratar de ajustar un modelo, a pesar de que la evidencia moderna nos dice que eso es un sueño. Esto parece todo menos la gráfica de una fusión. Sin embargo, así avanzó la investigación en el tráfico vehicular, en la modelación continua del tráfico vehicular.
Déjenme platicarles entonces de uno de los primeros principios, el principio quizá más importante en el que se basan los modelos o las ecuaciones que describen el tráfico vehicular. Vamos a pensar en una carretera y una fila de autos que avanzan por la carretera, por ejemplo, de izquierda a derecha. Ustedes se paran en el punto A y empiezan a contar cuántos autos atraviesan esa línea por unidad de tiempo, por ejemplo, por minuto. Y ponen a un colega en el punto B y les dice, mídeme el flujo de autos que pasa por este punto. Entonces aquí entran y aquí salen, ¿verdad? Porque el flujo dijimos que va de izquierda a derecha. Bueno, pues en un segmento pequeño, digamos, grande en relación a los autos, pero pequeño en relación a la escala en X, uno puede hablar de cierta densidad. Por ejemplo, aquí hay 2 autos por unidad. Por ejemplo, si esta es la unidad, aquí hay 2 autos por unidad, aquí hay 2. Aquí, aparentemente, uno podría decir, hay 2 autos por metro, por 5 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos medir densidad y podemos medir flujo. Entonces, la primera observación es la siguiente. El número de autos que hay en el segmento AB y que lo denotamos por N, la tasa de crecimiento o decrecimiento del número de autos por unidad de tiempo en este segmento va a ser igual al número de autos que entran por este lado menos el número de autos que salen por este lado. Esto es justamente esta diferencia, ¿verdad? Pero ahora, si recordamos, la densidad al integrarla nos da el número de autos. Rho es el número de autos por unidad de longitud. Entonces aquí tendremos que integrar, disculpen, aquí es dx, integrando la densidad respecto de x encontramos el número de autos. Entonces la derivada del número de autos respecto de t está escrito aquí de esta otra manera. Esta es una primera ecuación que obtuvimos simplemente por un balance del número de autos. Si aquí no hay rampas, o sea salidas, el número de autos que entran aquí y los que salen acá tiene que ser exactamente igual a la tasa de crecimiento o decrecimiento de autos que hay en este segmento. Esto se llama una ley de conservación en forma integral. Bueno, uno puede derivar lo que se llama una ley de conservación local si ahora consideramos que las variables que teníamos en la lámina anterior, A y B, ahora las hacemos variar. Vamos a hacer variar B, por ejemplo, y vamos a hacerlo de tal manera que B sea apenas un poquito más grande que A. Es decir, vamos a poner B igual a A más delta A. Eventualmente vamos a hacer delta A tender a 0, como acostumbramos a hacerlo en el cálculo diferencial. Entonces, esto es simplemente otra vez aquí es de X, disculpen. Esta ley de conservación, simplemente aquí reescribí la derivada respecto de T como lo que es, una derivada parcial. Y cuando delta A es muy pequeño, yo puedo dividir entre delta A e integrar. Bueno, voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a derivar entre delta A, pero por el momento si divido el lado izquierdo entre delta A, esto por el teorema del valor medio en el cálculo integral, esto representa el área bajo la curva entre A y delta A. Si lo dividimos entre la base, esto nos da el valor promedio de la densidad en este intervalo. Entonces eso lo he representado de esta manera: Rho en algún punto intermedio entre A y A más delta A, evaluado en T y derivado respecto de T. Ahí está. Entonces lo que hice fue dividir entre delta A del lado izquierdo y hacer que delta A, y pensar que delta A es muy pequeño para sustituirlo del lado izquierdo por esta expresión. Si hago lo mismo del lado derecho, creo que tengo un pequeño, tengo que hacer un poquito más pequeño para que se vea. Si hago lo mismo del lado derecho, divido entre delta A. Observen que lo que me queda aquí es casi lo que llamaríamos una derivada, un cociente diferencial, ¿no? Aquí está Q en A más delta A dividido entre delta A. Si hacemos tender delta A 0, esto se convierte en una derivada parcial respecto de la primera variable con signo negativo, ¿no? Y entonces lo que resulta es justamente esta ecuación cuando delta A tiende a 0. La parcial de la densidad respecto del tiempo es igual a menos la parcial del flujo respecto de X. Ahí jugamos entonces moviendo a B, haciendo que B tienda a A,
de manera arbitraria con delta A tendiendo a 0. Bueno, como A era arbitraria, pues simplemente sustituimos ahora la A por la X y tenemos una primera ecuación diferencial que relaciona dos cantidades fundamentales en nuestra modelación, que es la densidad y el flujo, ¿verdad? Entonces tenemos dos incógnitas, la densidad y el flujo, o la densidad y la velocidad, si queremos pensar que el flujo es densidad por velocidad, pero solamente tenemos una ecuación. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de cerrar esta ecuación que nos permita entonces plantear de manera propia un problema matemático. Bueno, antes de pasar a eso, déjenme comentarles un poquito mejor, con más detalle qué es lo que representa esta cantidad que llamé más de una vez la velocidad promedio a lo largo de la carretera. Entonces, esta es mi carretera y en la carretera van autos que llevan cierta velocidad y siguen cierta trayectoria. ¿Qué diablos significa V en el punto X y en el punto T? Esto quiere decir que en el punto X al tiempo T, aquí hay un vector de velocidad, pero no corresponde a la de un auto. Eso es lo que los físicos llaman un campo de velocidad, es decir, cuando un auto pase por ese punto, va a llevar justamente la velocidad que indica este campo de velocidades. Muy parecido a lo que entendemos, por ejemplo, por un campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico lo imaginamos como un campo vectorial de flechas que representan campo eléctrico, de tal manera que si yo pongo una partícula en un punto, esa partícula sufre una fuerza que es justamente la que me marca el campo eléctrico multiplicado por una constante, en este caso la carga, ¿no? Bueno, eso representa este campo de velocidades. Y la relación que guarda ese campo de velocidades con la trayectoria de un auto que sigue la trayectoria x de t y que tiene velocidad u es justamente esta. Cuando el auto pase por el punto xt, su velocidad va a ser justamente la que le manda el campo de velocidades. Entonces, esta es una relación básica entre la velocidad que siguen los autos y la velocidad que siguen, la relación que guarda con el campo de velocidades. Esta va a ser una relación importante que voy a recordar más adelante. Por ejemplo, si uno quiere calcular la aceleración de un auto, uno tiene que calcular la segunda derivada respecto de t, de esta expresión, y si uno utiliza la regla de la cadena, tiene que derivar respecto de t, después v respecto de x y dx en dt, pero como dx en dt vuelve a ser v, esto se convierte en esta expresión. Entonces, esta es la relación que guarda la aceleración de un auto con la derivada del campo de velocidades que está relacionado con cada auto individualmente por esta relación. Y esto en dinámica de fluidos se llama la descripción euleriana o de Euler de la dinámica de fluidos. También se conoce como la derivada material. Bueno, hay varias maneras de representar el movimiento de los autos y en esta lámina quiero nuevamente hacer énfasis en lo que dije en la lámina anterior. Aquí estoy representando el eje T, el eje temporal, el eje X. Entonces, imagínense que la carretera va en esta dirección. Aquí estoy representando dos autos que se mueven con velocidades constantes de 30 y 45 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta pendiente es más grande porque es X contra T, la velocidad es más grande que esta porque esto es 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, las trayectorias de dos autos, uno que empieza en L y otro que empieza en el origen, con velocidades U y 45 y 30 se vería así. Bueno, dos autos me los puedo imaginar, pero entonces, ¿qué representa un campo de velocidades? Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, hay una manera alternativa de describir, bueno, más bien, en tráfico vehicular se acostumbra representar el eje T hacia arriba y el eje X hacia abajo, como si la razón es que es más cómodo o es más intuitivo para uno imaginarse los autos que van en esta dirección más que de arriba a abajo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces ustedes en la literatura se van a encontrar el eje X y el eje T. Aquí lo único que hice fue girar y reflejar la figura para que se imaginara, nada más que las letras quedan chuecas, pero este auto, por ejemplo, se vería de esta manera, está más inclinado de esta dirección, pero en realidad tiene mayor velocidad. Entonces, tomen en cuenta, por favor, este cambio, si es que aparece en las siguientes láminas, de cómo representamos usualmente la trayectoria de
de los autos individuales en este diagrama. Pero esto es nada más un aviso que yo puse para calcular mi tiempo. Entonces, ¿qué representa el cálculo de velocidades? Ahora imagínense que yo interpolo las trayectorias de un continuo de autos desde velocidad 45 hasta velocidad 30. Una manera de interpolar claramente es de esta manera. Si beta es 0, tengo 30. Si beta es 1, tengo 45. Estas serían las velocidades de todos estos autos. Y si les pongo la condición inicial beta L, pues estas serían sus trayectorias. Entonces, si ustedes eliminan beta de estas dos ecuaciones y despejan la velocidad será esta expresión que ahora depende de x y t. Ese es justamente el campo de velocidades del que estamos hablando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el campo de velocidades es algo que está bien definido en todo este espacio de variables x y t. Si t es negativo, bueno, pues estará definido hasta antes de t igual a 0. Déjenme presentarles uno de los modelos más simples debido a Lighthill, en la que nuestra ecuación básica de conservación local se complementa con lo que entendemos por el diagrama fundamental, Q como función de ρ. Entonces, si suponemos que el flujo viene dado como función de ρ a través de este diagrama fundamental, entonces yo tengo una lista de diagramas fundamentales que puedo elegir, por ejemplo, el más sencillo, el de Greenberg o el de Greenfield, etcétera. Entonces puedo poner Q en función de ρ y esto lo puedo reescribir de esta manera. Fíjense que esta ecuación ya es una ecuación que ya está bien planteada, solamente hay una incógnita, la ρ, entonces solamente me falta suplementarla con una condición inicial al tiempo 0. Entonces, esto es lo que llamamos un problema de Cauchy, y es un problema de Cauchy que está bien planteado porque es una ecuación y una condición inicial. Bueno, para empezar a entender este modelo, este es el primer modelo de tráfico vehicular continuo del que les quiero platicar. Vamos a pensar en la solución más simple posible, por ejemplo, densidad constante. No depende ni de x ni de t, pues claro, entonces la derivada respecto de t y respecto de x valen 0, claro que esta es una solución. Todas las densidades constantes en el tiempo y en x son soluciones de esta ecuación diferencial. Vamos a pensar que nuestra densidad es apenas una pequeña variación de este valor constante de la densidad y vamos a obtener una ecuación para esta perturbación, llamémosla así ρ1. Bueno, metamos esta expresión en esta ecuación y expandamos todo en potencias de épsilon y quedémonos con el orden más pequeño, orden épsilon. Lo que vamos a obtener es esta ecuación, nada más aparece ρ1, ya cancelamos la épsilon, y aquí nos aparece un valor que es justamente la derivada de Q' de ρ, porque nos aparecía ya en esta expresión. Cuando ustedes meten ρ igual a ρ más épsilon y expanden en series de potencias, el primer término que les queda es Q' de ρ. Por eso nos quedó esta ecuación. Y la condición inicial para ρ1 de x0 pues es una función arbitraria f de x. Bueno, ustedes pueden verificar sin mucha dificultad que esto ya es una constante, ya está evaluado en ρ0. Una solución para esta ecuación es esta, miren. Denme la condición inicial, el perfil inicial de la densidad de autos que hay al tiempo 0 y simplemente trasládenlo por x menos ct. Fíjense, si derivan respecto de x, les queda f' de x. Aquí les queda f' de x. Si derivan respecto de t, aquí les queda f' de x y después tienen que multiplicar por menos c. Justamente se cancela. C por f' menos c por f'. Entonces, esta es una solución. Y si t vale 0, pues satisface esta condición. Entonces, esta es la solución a esta ecuación diferencial. Es una solución muy, muy hermosa porque significa lo siguiente: tómate el perfil inicial de densidad y muévelo, trasládalo en el tiempo de acuerdo a esta velocidad c. Lo que vemos es una onda viajera de densidades de autos que se mueve a la derecha si c es positivo o a la izquierda si c es negativo. Bueno, entonces esta es una primera solución que obtuvimos de ese modelo tan simple.
Este diagrama fundamental tiene información muy importante. Observen que ese valor de C que representa la velocidad con la que se propaga esta perturbación a partir de la densidad constante, se mueve con una velocidad C, que es justamente la derivada de Q' en ρ. Entonces, si nosotros tenemos un diagrama fundamental y damos ρ, calculamos la pendiente de la recta tangente en ese punto y eso nos da el valor con la que las perturbaciones a partir de la densidad ρ se trasladan en forma de onda viajera. Más aún, si uno divide Q entre ρ, lo que significa calcular la pendiente de esta recta, porque esto es Q, esto es ρ, esto nos da justamente la velocidad con la que se mueve el campo de velocidades, o dicho de otra manera, la velocidad con la que se mueven los autos individuales cuando pasan por el punto X, T. Entonces, esta es la información que nos da un diagrama fundamental. La pendiente nos da la velocidad de propagación de las ondas de densidad que se mueven cerca de un valor ρ0, y esta recta nos da su pendiente, la velocidad con la que se mueven los autos. Entonces, con esta información uno ya puede construir diagramas más complicados de cómo se mueven los autos individualmente y cómo se propagan las ondas. Por ejemplo, voy a abreviar un poquito. Imagínense que tenemos un diagrama fundamental donde aquí son bajas densidades, tráfico ligero, tráfico pesado, e imagínense que toman un valor de ρ0 en tráfico pesado. Ese es el valor de ρ0, es un valor muy grande de la densidad, y después lo perturbamos. Entonces este es el perfil inicial con el que perturbamos el valor ρ0. ¿Qué pasa en un valor de la densidad de aquí con la velocidad? La pendiente aquí es negativa. Eso quiere decir que la propagación se va a mover hacia atrás porque la C es un valor negativo. Lo que quiere decir esto, en pocas palabras, es que si el tráfico estamos trabajando a altas densidades, nos movemos o vemos una densidad constante y de repente hay una variación, vamos a ver una ola de tráfico que se mueve hacia atrás. Esa es la primera conclusión que podemos sacar solamente de este diagrama fundamental. En cambio, si nos movemos en tráfico ligero, tenemos una densidad constante de autos y por alguna razón un auto frena, se acelera y ocasiona una perturbación, el tráfico ligero va a hacer que esa onda de perturbación se propague hacia adelante. Entonces, esta es una de las primeras consecuencias cualitativas que tiene este modelo, y así es como se vería, digamos, cómo se propaga esa onda hacia atrás en el tiempo cero y en un tiempo positivo. Bueno, déjenme solamente mencionarles uno de los grandes éxitos de esta modelación, es el modelo de Lighthill-Whitman. Les había mencionado que este es uno de los modelos propuestos por Greenberg ya en los años 59, y Lighthill-Whitman, con estas ideas, la ecuación de conservación local básica y el modelar la velocidad y la densidad de tráfico vehicular como si fuera un gas ideal. Esto es la ecuación de un gas ideal porque V es la velocidad de un fluido y ρ la densidad. La explicación muy breve la pueden ver aquí, pero esto es esencialmente la ecuación de un gas ideal. Cuando lo que hicieron estos autores fue mostrar que estas dos ecuaciones predicen teóricamente un diagrama fundamental del tipo que usó Greenberg. Entonces, esa fue una de las primeras explicaciones teóricas de uno de los diagramas fundamentales propuestos empíricamente al inicio de estas investigaciones. Bueno, voy a abreviar un poquito porque estoy corto de tiempo. Voy a hacer un corte en esta presentación y quiero solamente tomarme un par de láminas para mostrarles en qué consiste la modelación utilizando autómatas celulares. Entonces voy a pasar esta parte porque es un poco técnica. De cualquier manera, esta presentación la voy a dejar en mi página, ahorita les voy a dar los datos. En los autómatas celulares
como les mencioné, los autos solamente pueden ocupar un número discreto de posiciones y en cada posición llevan asociado un número que es su velocidad. Por ejemplo, este auto lleva una velocidad de 3 unidades, este auto una velocidad de 2 unidades, de 1, y este está parado. Esto representa el tiempo t igual a 0. El tiempo t igual a 1, este auto tuvo que avanzar, entonces tiene una velocidad de 3 unidades, avanza 1, 2, 3 cuadros. Y como ya ve que tiene alguien enfrente, entonces baja su velocidad a 2. Este auto que avanzó 2 unidades, también ve un auto enfrente y bajó su velocidad en 1 unidad. Este solamente pudo avanzar 1 unidad y ahí se tuvo que parar para no chocar con el que estuvo enfrente. Entonces es el estilo, digamos, como evoluciona un autómata celular. Y uno puede representar esto, por ejemplo, de manera muy gráfica, por ejemplo, poniendo un cuadro negro, por ejemplo, si el cuadro está ocupado por un auto, y un cuadro blanco si el auto está ocupado, no está ocupado, y quizá poniendo un valor, un tono de color para representar la velocidad. Este es un autómata celular. Y uno de los primeros autómatas celulares que fueron propuestos en esta dirección se llama el autómata celular de Nagel y Schreckenberg, que tiene una regla muy simple. Se las voy a leer y las voy a tratar de describir aquí frente a ustedes. Entonces, en el instante cero, cada conductor acelera entre el máximo de la velocidad permitida. V solamente puede tomar valores desde 0 hasta V max, un conjunto discreto de valores. Entonces trata de acelerar al máximo, pero si tiene alguien enfrente, solamente avanza un cuadro, porque si no, al siguiente chocaría. Esa es la primera regla. La segunda regla es el frenado dirá que la velocidad será igual al mínimo entre la velocidad calculada en la regla 1 y la brecha, es decir, el espacio con el que tiene adelante. B es la brecha, también se llama highway, que es la distancia que tiene, cuántos cuadros tiene enfrente al siguiente auto. Entonces es la acción de frenado. Esta regla es una regla aleatoria. Resulta que esta regla es importante. Con probabilidad P, el conductor desacelera en 1 unidad. O bien se queda con una desaceleración de 1 o 0. Y la siguiente regla es simplemente actualizar el movimiento. Ya una vez actualizada la velocidad, la posición se actualiza simplemente moviendo el auto en 1 unidad, el número de unidades que marca la velocidad. Esa es la regla. Y sorprendentemente, autómata celular, ustedes pueden ir hoy en casa y programarlo. Se los voy a mostrar aquí. Está programada en mi ambiente favorito, que es matemática. Esta es justamente la misma explicación que les presenté. El código lo pueden ustedes, es muy largo, pero es muy simple. Miren, aquí está justamente una explicación. Lo de arriba es simplemente una manera de hacer una gráfica raster que se llama, que es puntos negros o blancos. Eso que aparecen ahí son los valores de mis parámetros. Se permite una velocidad máxima de 5, un valor aleatorio de 0.6, la longitud de mi carretera es 70. Este comando lo único que hace es, dame el número de autos y yo te los coloco aleatoriamente sobre la carretera que tienes 70 lugares. La regla de Nagel y Schreckenberg realmente está aquí en este módulo. Déjenme presentárselos. Y ustedes lo pueden reconocer aquí. Lo que hace es, este programa va preguntando a cada auto qué posición y qué velocidad tienes y la va actualizando de acuerdo a las reglas que les acabo de mencionar. Entonces me regresa un arreglo de posiciones y velocidades. Aquí inicializo y después hago correr este código.
Este gráfico que ven aquí, la primera línea representa los autos al instante t igual a 0. La siguiente línea representa los autos, por ejemplo, este auto ya se movió aquí, este auto se movió aquí, etcétera. Entonces, estos colores negros que aparecen aquí están ocupados por autos. Esto representa una línea de embotellamiento, al igual que estas otras líneas. Aquí, por ejemplo, los autos van variando con una velocidad pequeña. Aquí probablemente con velocidad, entre más inclinado esté, más la velocidad es más pronunciada, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede representar gráficamente, parece un paisaje de montañas, pero en realidad es un autómata celular. Es otro estilo de modelar. Y solamente para terminar, déjenme presentarles Déjenme presentarles una simulación que hizo este estudiante de la maestría en matemáticas aplicadas, González Aróstico, alumno de la profesora María Luisa Sandoval. Es muy parecido a un autómata celular, pero en realidad representa peatones en azul que van de una dirección de izquierda a derecha, encontrándose una fila de peatones que van de derecha a izquierda y pretenden no chocar entre sí. Entonces, este otro tipo de modelos se llaman modelos de fuerzas sociales. Realmente lo que uno hace es dar una una ecuación diferencial para cada elemento que le permite no chocar con sus vecinos y no pegarse con las paredes y tratar de llevar una tendencia. Entonces, esta simulación está hecha en Python y es una aplicación el otro tipo de modelos que se llaman modelos de car following, pero aquí está aplicado no a una dirección, sino a un corredor formado por peatones. Entonces, con esto espero haberles dado una idea muy por encima de al menos 3 ideas principales en la modelación del tráfico vehicular, que tiene aplicaciones todavía más interesantes en la modelación del tráfico peatonal. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Joaquín Delgado Fernández por esta muy interesante charla que nos acaba de proporcionar y bueno, pues justamente le entregamos este reconocimiento por parte de la universidad a nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, y desde luego también del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Pues nuevamente un aplauso de nuestro público. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos espacio para alguna pregunta, alguna duda. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para nuestro ponente, si quedó por ahí alguna duda sobre la aplicación o las modelaciones que nos mostró. ¿No? ¿Nadie? Entonces ahora el doctor va a empezar a preguntar hacia allá. No, miren, solamente yo los invito a que si ustedes quieren informarse más, consulten mi página de las páginas web educativas Joaquín Delgado, y ahí van a ver una liga a este libro de tráfico vehicular. La tesis que les presenté está en la base de datos de tesis de la biblioteca. Buscan en tesis Jorge Aróstico, tráfico peatonal, María Luisa Sandoval, y ahí van a ver su tesis. Entonces, hay mucho de dónde leer. Es el trabajo que tiene muchos años de hacerse aquí en la UAM Iztapalapa, y es un trabajo de mucho impacto, que en otra ocasión les platicaré. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias también a ustedes por su asistencia. También les recordamos que las constancias de asistencia estarán a partir de...